Yo sé que la pregunta que les voy a hacer puede ser algo muy común, quizás ya se la hayan preguntado antes, mas sin embargo el Señor puso en mi corazón que se las volviera a hacer. ¿Han sentido temor alguna vez en su vida? ¿Cuántas veces? Una, dos, muchas. ¿Y ustedes han sentido que ese temor vuelve, va, vuelve, intenta molestarlos, intenta incomodarlos? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo quiere que nosotros vivamos con temor en nuestra vida? Obviamente que no. Inclusive Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, cuando andaba con sus discípulos, cada rato les decía, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis. ¿Por qué habrá sido? Es por nuestra condición humana. Es normal que nosotros sintamos temor. Y sabemos que el Señor Jesucristo tuvo que trabajar mucho para que los discípulos aprendieran a vencerlo. Inclusive el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si bien nosotros hemos vencido al temor, sabemos cómo hacerlo aparentemente, ¿por qué el apóstol Pablo habrá escrito esto? ¿Será que hay muchos hermanos que si bien conocen al Señor, van en sus caminos, pero viven una vida atemorizados, viven una vida con ansiedad? El temor no solamente nos desmotiva, el temor nos trae lazo. El temor impide que las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros lleguen. Las puede retrasar o en el peor de los casos, espero que no sea el de ninguno de nosotros, hace que las bendiciones se pierdan. ¿Podemos evitar el origen del temor? No lo podemos hacer. Pero, aquí viene la mejor parte, ¿podemos hacerle frente? Sí. ¿Y podemos vencerlo? Sí. ¿Cómo lo logramos? Por medio de nuestra fe. Para este día, para la charla que tengo preparada para el día de hoy, el Señor me pidió, me comentó, me dio que que nos basáramos en la vida del rey Ezequías, un rey de Judá. Ahora la pregunta es, ¿por qué el rey Ezequías? En su tiempo, el rey Ezequías tuvo que hacer frente a una amenaza abrumadora, el imperio asirio. Entonces, para continuar, yo quiero que me acompañen en la palabra, y se pongan de pie, por favor, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 37, en el versículo 10 y el versículo 11. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, que las destruyeron, ¿y escaparás tú? Pueden tomar asiento, por favor. Estos dos versículos fue una carta que le enviaron los asirios al rey Ezequías para infundirle temor. Ahora, para saber a qué se estaba enfrentando Ezequías, quiero compartirles algo sobre quiénes eran los asirios. ¿Qué era el imperio asirio en la antigüedad? El imperio asirio fue el primero de los grandes imperios que existió en la historia. Su extensión cubría prácticamente Oriente Medio, todo lo que se conoce como la media luna fértil, las tierras ricas de Medio Oriente, ese imperio las abarcaba. En nuestros días eso equivaldría al territorio de países como Irak, el sureste de Turquía, el sureste de Turquía, Siria, Líbano, Israel, Jordania,
el noroeste de Egipto. Entonces, prácticamente era un imperio grande. En sus tiempos, a nivel cultural, eran esplendorosos. Se caracterizaban por tener construcciones magníficas, grandes templos, grandes palacios, grandes ciudades. Pero no solamente se caracterizaban por lo esplendoroso de su arte o de la arquitectura, sino también porque tenían un poderío militar impresionante. Los asirios fueron los precursores de lo que se conoce como la guerra del asedio. Ellos desarrollaron técnicas para atacar ciudades fortificadas, inclusive desarrollaron armas de asedio que podían utilizar para derribar las ciudades, las murallas de las ciudades que querían invadir. Aparte de eso, no solamente las técnicas con armas de asedio, también el entrenamiento de sus soldados era muy efectivo. Los asirios fueron capaces de someter a otros grandes imperios como los babilonios, los hititas y hasta el mismo Egipto. Prácticamente era una máquina de guerra imparable, aparentemente. Entonces, los asirios se habían llenado de orgullo y ellos pensaban, si fuimos capaces de invadir imperios grandes y aparentemente poderosos, los reinos pequeños van a ser pan comido. Pensaban de esa forma. Es más, ustedes saben que el reino de Israel, cuya capital era Samaria, cayó bajo los asirios. ¿Sí? Bueno, en el tiempo del rey Ezequías, el rey de Judá, estaba en el trono de Asiria el rey Sennacherib. Sennacherib vio el reino de Judá y, como ustedes saben, Ezequías se había vuelto al Señor, hacía lo que el Señor le andaba en los caminos del Señor. Y ustedes saben que cuando uno anda en los caminos del Señor, no solamente trae paz, sino trae abundancia y prosperidad, ¿cierto? Entonces lo más probable es que Sennacherib vio que ese reino de Judá, reino pequeñito, pero tiene riqueza, tiene fortuna, pues invadámoslo. Pudimos con grandes imperios, esto es pan comido. Bueno, efectivamente los asirios empezaron la invasión del reino de Judá y tal como aparece en en el capítulo 36 de Isaías, efectivamente lograron invadir el reino. Tomaron ciudades, fortificaciones, y los asirios también algo que practicaban era tomar a los prisioneros a las poblaciones que ellos sometían y las deportaban. Eso hicieron con los habitantes de esas ciudades o fortificaciones que se tomaron. Y también, obviamente, a los gobernantes que se oponían, no les iba bien, no quiero detallar en ese punto. Mas, sin embargo, los asirios también empezaron a utilizar un arma que infundía más temor, y no necesariamente era un arma física, como por ejemplo un ariete o un mecanismo para derribar una muralla, era el temor. Los asirios, cuando querían invadir un reino, enviaban emisarios exigiéndoles tributo al pueblo que querían invadir o al que querían someter. Danos un pago en oro, un pago en especies, y nosotros no te vamos a invadir, entre comillas. Los impuestos que los asirios le exigían a las naciones eran tan altos que lo que querían hacer en realidad era ahogar la economía de los reinos objetivos. Cuando veían que ese reino no podía pagar y enviaba emisarios para negociar, los asirios los empezaban a amenazar, diciéndoles que ellos habían destruido todo, habían tomado reinos vecinos, que habían destruido reinos importantes de la antigüedad. Entonces que les ofrecían la condición de aceptar la paz, pero aceptar la paz era rendirse ante ellos. Y la rendición consistía en ser deportados. Y cuando los asirios tomaban a los prisioneros, les colocaban un anillo en la nariz, señal de que esas personas ya no iban a tener autonomía, sino eran esclavos. ¿Qué pasó? No sé por qué cuando quisieron invadir Judá no atacaron a Jerusalén de inmediato, dejaron a Jerusalén para lo último. Y obviamente con Jerusalén quisieron empezar a utilizar esta táctica del miedo. Los asirios enviaron a un emisario
para que hablara con los embajadores del rey Ezequías. Pero no solamente se conformaron con las cartas, eso lo dice el capítulo 36, sino que el mismo emisario de los asirios se paraba enfrente de las murallas de Jerusalén y empezaba a gritar en idioma hebreo lo que les iba a pasar si no se sometían. Por más que los embajadores de Ezequías le pedían que no hiciera eso, sino que hablaran en idioma arameo, que era el idioma de la diplomacia en ese entonces, no. El emisario asirio decía, no voy a hablarles en arameo, voy a hablarles en hebreo. ¿Por qué? Porque yo sé que tu pueblo lo entiende. Y yo quiero que sepan lo que les va a pasar. E incluso fue tan descarada la actitud de este emisario que les decía a los pobladores de Jerusalén, no se preocupen, estén tranquilos. Mientras nosotros tomamos el pueblo, la ciudad, ustedes van a poder seguir cultivando sus campos como si nada. Y luego los vamos a trasladar a campos muy parecidos para que ustedes sigan haciendo su vida. Ya prácticamente lo que les estaban diciendo, no, los vamos a deportar, ustedes no se quedan acá. Curiosamente, los asirios llevaban registros históricos de todas sus conquistas. Judá no era la excepción. Este registro histórico inclusive se puede encontrar en el Museo Británico en Londres. Mencionaba todo. Tomamos Judá, tomamos la ciudad A, la ciudad B, nos llevamos tantas cantidades de habitantes, tanto botín en oro, en cosechas pudimos llevar. Mas, sin embargo, ese informe dice que se tomaron todas las ciudades menos Jerusalén. En el informe dice Jerusalén no fue tomada, pero no solamente eso. No solamente dice que Jerusalén no fue tomada, sino que el ejército asirio, supuestamente el ejército más poderoso en ese entonces, fue derrotado. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo el rey Ezequías para, primero, impedir que invadieran la ciudad? Y segundo, para derrotar a semejante fuerza. A continuación, lo que vamos a comentar está basado, todos los versículos están basados en el capítulo 37 de Isaías. Se los voy a ir mencionando de a poco mientras vamos desarrollando el tema. Hubo 5 aspectos que el rey Ezequías tomó en cuenta para lograr lo que hizo. El primer aspecto, yo quiero que me acompañen a Isaías 37, versículo 1. Si me pueden acompañar bien, si no, no se preocupen, yo lo tengo aquí escrito. Isaías 37, 1 dice, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, los mensajes que le enviaban los emisarios de Asiria, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Ustedes saben que en la antigüedad, cuando una persona rasga sus vestidos y se cubre de cilicio, ¿qué significa? Luto, duelo. Entonces la situación para el rey era apremiante, era triste. Inclusive para tener esa actitud e ir a la casa del Señor a buscarlo. Acá vemos que el rey reconoció que la situación no era para nada buena. Y quizás el rey pudo haber sido tentado o estar tentado en aceptar una posible rendición, mas sin embargo no lo hizo. Logró humillar su corazón ante el Señor. El apóstol Pedro lo dijo en una de sus cartas, depositar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Ezequías lo sabía bien y quizás la presión a la que se enfrentaba era muy alta, pero él lo logró. Él logró confiar en el Señor. Y vemos también que a raíz de eso, Ezequías envió a sus emisarios a que hablaran con el profeta Isaías. Ezequías no solamente se postró ante el Señor, sino buscó de Él. Nosotros muchas veces nos postramos, nos inclinamos, decimos, Señor, eres grande, gloria a ti, aleluya.
Pero a veces nos olvidamos de buscarlo. Tenemos algún problema, tenemos alguna dificultad. Y sí, nos postramos ante el Señor, pero muchas veces se nos olvida comentar de nuestra dificultad. Y obviamente el Señor tiene sus oídos dispuestos a escucharnos. Pero claro, a nosotros se nos olvida buscar al Señor, comentarle lo que necesitamos, y el Señor se queda pues esperando. Y muchas veces así pues las respuestas a nuestras peticiones no llegan. Mas sin embargo vemos que Ezequías buscó al Señor y efectivamente la respuesta de Dios llegó. Ahora vamos al punto número 2. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 37 del versículo 6 al 7. Le dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. El Señor infundió aliento, el Señor infunde aliento a cada uno de nosotros ante estas situaciones. Si lo hizo con un rey, ¿lo va a hacer con nosotros? Absolutamente, y más aún que nosotros lo conocemos más. Y aquí comentan que el Señor puso un espíritu en el emisario del rey de los asirios. Curiosamente, ustedes lo pueden leer en el capítulo 37, este emisario, porque sí, de la nada, partió de Jerusalén y nunca más volvió. Lo curioso del asunto es que este emisario partió de Jerusalén, pero era para encontrarse con su rey. ¿Cuál es el motivo? Ninguno. Si nosotros leemos el capítulo 37, vemos que el motivo que era porque este emisario se había sorprendido que el rey estaba luchando contra los egipcios. Entonces, como que aquí efectivamente el Señor empezó a actuar. Quizás nosotros escuchemos nada de parte del Señor. Quizás nosotros estemos en una etapa de silencio de parte del Señor. Pero acá nosotros vemos que si nosotros le rogamos al Señor y el Señor quizás no esté respondiendo, no quiere decir que no nos va a responder, sino que Él está actuando. Entonces, obviamente, esto fue un espaldarazo a Ezequías, primero porque el Señor le trajo aliento, le dijo: no temas, tranquilo, conozco la situación de tu ciudad, no vas a caer. Y segundo, cuando Ezequías vio que el emisario asirio se fue, dijo: qué bueno, el Señor me está cumpliendo, le habrá puesto un rumor, un chisme, cualquier otra cosa, y este emisario se fue. Lo interesante del asunto es que el emisario se fue de Jerusalén y nunca volvió más a la ciudad. ¿Por qué? No sabría decirles. Mas, sin embargo, el enemigo de nuestra alma sabe que Dios nos infunde aliento y eso a él no le gusta para nada. Entonces busca la manera de que nosotros lo escuchemos a él, al enemigo, para impedir que nosotros sigamos confiando en el Señor o para que se siembren dudas en nuestros corazones. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 37, verso 12 al 13, comentan que este emisario, si bien ya no estaba en Jerusalén, pero le envió cartas al rey Ezequías como para amedrentarlo, como para decirle: mira, yo ya no estoy aquí, mas sin embargo, no confíes en nada, vas a ser invadido. Y esta carta decía, versículo 12 y versículo 13: ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Harán, Resef, y a los hijos de Edén que moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Esto traducido en nuestro presente es cuando escuchamos esas voces que dicen: vos crees que Dios te va a ayudar,
¿Vos crees que Dios, con lo ocupadísimo que está, va a atender tu petición? ¿Vos crees que el Señor va a perder su tiempo para escucharte a vos y para atenderte? O peor aún, ahí está esa vocecita que te dice, ¿dónde está tu Dios? ¿La hemos escuchado? ¿La hemos sentido? Creo que sí. Y muchas veces esas voces pequeñas lo que quieren traer es ansiedad, desconfianza, duda, sobre todo duda, de que el Señor pueda levantarse y luchar por nosotros. En el tercer punto, vemos que Ezequías, si bien escuchó leyó esa carta, pero en lugar de de llenarse de duda, al contrario, tomó valor y le mostró toda la causa al Señor. Miren, nosotros en nuestra vida, por ejemplo, tenemos dificultades económicas, deudas, responsabilidades, obligaciones, y quizás no nos alcance para poderlas cubrir. O en el caso de los estudiantes, en el colegio, en la universidad, hay que rendir exámenes y se ve que de pronto el contenido de los exámenes sea difícil y quizás ven que no van a poder. En lugar de quedarse quieto y esperar a ver qué pasa, deberíamos postrarnos ante el Señor y exponer toda la causa. Cuando digo toda, es toda. El versículo 14 al 20 del mismo capítulo de Isaías 37 da la oración que Ezequías le hizo al Señor mostrando toda la causa. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de mano de hombre, madera y piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Esta oración tiene varias partes. La primera parte es donde la persona que se postra ante el Señor reconoce su grandeza y su majestad. Le dice, moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. La persona, nosotros lo primero que podemos hacer es, o debemos hacer, perdón, es reconocer la majestad de Dios. Y ahora le dice, inclina, Jehová, tu oído y oye. Abre los ojos y mira. Señor, tengo esta dificultad. No voy a poder alcanzar a pagar las deudas, no voy a poder alcanzar a pagar lo que tengo que pagar. Tengo este examen, tengo que hacer esta entrega en el trabajo y veo que el tiempo me agota, me siento agobiado. Tenemos que ser honestos. Muchas veces las situaciones que ocurren en nuestra vida diaria pueden ser fruto de nuestra irresponsabilidad o errores cometidos por nosotros. ¿Sí? Pero fíjense en el Señor tan misericordioso es. Sí, está bien. Cometimos un error, nosotros tenemos que afrontar las posibles consecuencias, pero esto no quiere decir que el Señor nos abandona. Al contrario, el Señor nos levanta, el Señor nos reconforta y nos ayuda a afrontar esas situaciones. Y otra cosa que dice acá,
Entregaron los dioses de ellos al fuego porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedras. Ustedes saben que en la antigüedad los pueblos vecinos de Israel eran todos idólatras. Ellos confiaban en sin número de dioses. Y obviamente los asirios, como técnica para infundir miedo, ¿qué hacían? Iban a los templos de los pueblos invadidos, tomaban las estatuas de madera, las estatuas de piedra, lo que fuera, las quemaban. Como diciendo, mira, vos confiaste en esto y ¿qué pasó aquí? No te ayudó. Entonces, nosotros tenemos un punto a favor acá. Nosotros sabemos en quién confiar. El Dios, el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. En Él tenemos que colocar nuestra confianza 100%. Muy bien, bien por ese amén. Y en último, ¿qué dice? Líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Punto muy bueno en esta oración. Sí, le pidió al Señor que lo ayudara en esa situación. Solo que el rey Ezequías, por su corazón, no dijo lo siguiente: Señor, líbranos de tu mano, pues para que yo quede bien como el rey que salvó a Jerusalén. No. Nosotros tenemos que, todas las oraciones que nosotros hagamos, tienen que ser para que el Señor se glorifique en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, que la gloria sea para Él, que nosotros lo que logremos, lo que nosotros emprendamos, los problemas que resolvamos o las cosas con las que salgamos adelante sean por la gloria de Él. A Él sea el honor y toda la gloria. Amén. Aquí hay una pequeña oración, no sé, de un predicador. Me gustó mucho y yo quiero traérselas a colación. Señor, vengo a ti y expongo ante ti todos los problemas a los que me enfrento. Confieso que sin ti estoy completamente indefenso, pero tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Da oído, Señor, y oye. Abre tus ojos, Señor, y ve. El mismo Jesucristo lo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Les daré una carga que ustedes pueden llevar, una carga más liviana. Y de la carga que vos tenés, me encargo yo. Acá el Señor nos está diciendo que sí, quizás tengamos que afrontar algunas consecuencias, pero el Señor nos cubre y nos ama y no nos desampara nunca. Podremos seguir adelante. En especial con el tema de las deudas. Quizás de las deudas, a menos que el Señor quiera hacer el milagro que lo puede hacer, pero las deudas tenemos, como hijos de Dios, tenemos que honrarlas, tenemos que ser responsables. Pero muchas veces el Señor ha hecho posible que los acreedores puedan acordar planes de pago justos para con nosotros. Entonces, acá nosotros vemos la mano del Señor. ¿Sí? O en los exámenes en las universidades, quizás reprobaste un examen, pero te dan otra oportunidad. La mano del Señor se ve aquí. En el trabajo no alcanzaste a entregar un producto, pero bueno, el cliente te da una oportunidad. Es la mano del Señor luchando por nosotros. ¿Lo vieron? Entonces, aquí vemos cómo el Señor es maravilloso para con nosotros y nos ayuda, nos da confianza, y con esa confianza nos ayuda a vencer el temor. El cuarto punto es el que nos dice que debemos tener la convicción que ¿quién es el que lucha la batalla? ¿Nosotros o el Señor? El Señor, obviamente. Versículo 29. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Esta palabra se la dijo el Señor a los asirios. Ustedes se acuerdan que al principio de esta prédica les había comentado que
Cuando los asirios tomaban prisioneros, les colocaban una especie de argolla en la nariz y los arrastraban. Fíjense, acá prácticamente les está diciendo, ustedes asirios van a ser llevados de vuelta a su tierra de la misma forma como ustedes llevan a sus prisioneros. Obviamente esto lo habrán escuchado los asirios y para ellos es una herida en su ego impresionante. Y me imagino que pues obviamente se habrán sentido enojados. Ustedes saben que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No creen? Y también dice en el versículo 33 al 35, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Acá vemos el amor de Dios hacia con nosotros. Inclusive para nosotros fue mayor el amor, ¿saben? El Señor dio a su Hijo para que nosotros no nos perdiéramos y tuviéramos vida eterna. Y aquí lo hizo, aquí en este tiempo, en el tiempo de Ezequías, el Señor les dijo, era Dios el que luchaba, Dios el que los protegía y Dios era el que amaba. Y en el último punto de las cosas que logró ver Ezequías fue el accionar del Señor. Versículo 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Esto fue un milagro, sencillamente. Y lo curioso es que, ¿se acuerdan que yo les comentaba el registro histórico de los asirios, allá el que se mostraba en el Museo Británico? Esto aparece ahí. Fuimos derrotados, todo el ejército fue aniquilado. Si bien aparece esa frase, pero para de contar. O sea, tuvieron que escribirlo, nuestro ejército fue aniquilado. ¿Por qué fue? Algunos historiadores, algunos investigadores comentan que el Señor envió una plaga de peste bubónica y en esa época una peste de este estilo era mortal. Fulminaba a la persona que contagiaba, la fulminaba. Esa es alguna de las teorías, pero obviamente no lo sabemos. ¿Ya? Y en los dos últimos versículos de este capítulo dice, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esarhaddon su hijo. Algunos investigadores comentan que entre el versículo 37 y el versículo 38 pasaron aproximadamente 20 años de los sucesos de Jerusalén. Y también durante ese tiempo Ezequías, no se logró tomar Jerusalén, pero también el Señor acompañó a la restauración del reino de Judá. Porque ustedes saben que los asirios cuando fueron arrasaron. Entonces mientras lo que quedaba del ejército asirio, si es que quedaba algo, se retiraba, la tierra no pudo ser cultivada durante 2 años. Eso significaba escasez. Mas, sin embargo, inclusive en el mismo capítulo 37 vemos que el Señor protegió a sus hijos, les dio provisión, la provisión que tenían almacenada les alcanzó para esos 2 años, de esos 2 años de restauración. Y después volvieron otra vez a cultivar la tierra. Y durante ese lapso de tiempo, de esos 20 años que se mencionan entre el versículo 37 y 38, no que se menciona, sino que los estudiosos de la Biblia comentan, fíjense que el reinado de Ezequías fue un reinado próspero. Un rey que se inclinó al Señor, volvió su corazón al Señor, reorganizó la adoración, reorganizó el culto. Y como les había dicho al principio, cuando uno se enfoca en el Señor, cuando vos, tomado de su mano, enfocas todas las tareas, todas las áreas de tu vida, el Señor te ayuda a vencer el temor. Y no solamente te ayuda a vencer el temor, también te ayuda a prosperar. Lo vemos que durante este rey,
el reino fue próspero. Y el rey Ezequías cuando tuvo que morir, murió en paz. Y por esas acciones nosotros conocemos que existió este rey y está escrito en la Biblia y podemos hablar de él. En cambio, fíjense lo que le pasó a los enemigos. No murieron en paz, murieron al filo de la espada y en su propia casa. Yo quiero terminar con esto. Pueden haber muchas dificultades en nuestra vida, mas sin embargo tenemos a un Dios que en su infinito amor nos envió a su Hijo Jesucristo para que no nos perdiéramos y tuviéramos vida eterna. Y quizás por nuestras faltas, por nuestros pecados, tenemos temor de acercarnos porque pensamos que Dios no nos va a aceptar. Si bien sabemos que por el pecado somos destituidos de la gloria de Dios, pero aún así lo que hizo Jesucristo fue romper con eso, romper con ese lazo de temor, con ese lazo de maldiciones. Y por medio de su sacrificio en la cruz y por medio de su sangre, nosotros logramos ser limpios. Con esto pues yo sé que esto nos motiva a tener un arrepentimiento y aceptarlo en su corazón. Quizás yo lo tengamos, pero siempre vale la pena volver a recordar esto. En los tiempos de Ezequías, ¿saben cómo se tenía que buscar al Señor? El rey o la persona que necesitaba al Señor hacía la oración, pero solamente las respuestas eran transmitidas a través de los profetas. En nuestro tiempo tenemos una ventaja muy grande. El Señor ya está en nosotros. No necesitamos un intermediario más, sino es el mismo Jesucristo. Está en nuestros corazones y nos invita a que confiemos en Él para vencer todo temor en nuestras vidas. ¿Me acompañan? Pongámonos de pie, por favor. Yo quiero que como tarea los invito a que busquen sobre este rey, sobre Ezequías, todas las obras que hizo, todo lo que logró por confiar en el Señor. Porque ustedes saben que en el reino de Judá hubo reyes que desviaron el pueblo, desviaron su corazón a hacer lo incorrecto ante los ojos del Señor. Pero hubieron muy pocos reyes que enderezaron los caminos. Ezequías fue uno de ellos. Cuando Ezequías recibió el reino de Judá, el reino estaba en ruinas, la idolatría dominaba. Mas sin embargo, él tomó valor, reorganizó el culto, reorganizó las labores de los sacerdotes, de los levitas, celebraron la Pascua nuevamente y llevó al pueblo a que confiara en el Señor. Quizás la prueba que tuvieron contra el imperio asirio fue eso precisamente, una prueba. Quizás el Señor lo quiso probar, permitió que este enemigo abrumador los atacara, a ver hasta en qué punto iban a confiar en el Señor o iban a confiar en otros. Ezequías quizás cometió una falla, quizás al principio quiso confiar en hombres. Comentan que salió con el rey de Egipto solo para hacerle frente, pero él reconoció su error y pidió perdón cuando buscó al Señor de todo corazón. Y el Señor obró de una manera excepcional. El Señor no quiere que tengamos un corazón perfecto. El Señor lo que quiere es que tengamos un corazón conforme al Señor, conforme a Él. Han visto al rey David. El rey David, miren lo que hizo. Y cometió errores, y errores gravísimos. Mas sin embargo, por tener un corazón conforme al Señor, lo podemos nombrar. Podemos nombrar a Ezequías. Podemos nombrar como ejemplos. Podemos nombrar a otro rey como Josías y otros más que no recuerdo bien en este momento. Y obviamente podemos nombrar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo mismo. Entonces,
tenemos todo para poder vencer el temor y la adversidad. Confiemos en Él. Incline su rostro y cierre sus ojos. Señor, en este día venimos delante tuyo. Te queremos agradecer de todo corazón por este relato que nos has dado. Te queremos agradecer, Señor, porque vos nos has dado las herramientas para poder vencer el temor, para poder vencer la adversidad, Señor. Te damos gracias porque vos siempre has estado ahí. Quizás nosotros hemos fallado en no buscarte, pero sabemos que estás ahí y nos lo has recordado en este tiempo. Señor, inclina tu oído ante tu pueblo, restaura, sánalo, exhórtalo, perdona pecados, limpia vidas, Señor, y también suple las necesidades que tengan. Padre Santo, que ellos puedan ver que en ti todo se puede lograr. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice tu palabra, pero también lo creemos. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Lo leemos en tu palabra y sabemos que así es. Señor, te pido que visites a cada una de las personas que están acá, que las visites y que les muestres las cosas grandes que vos tenés para con ellos, que no importa cuánto tiempo lleven en tus caminos, pueden llevar muchos años, pueden estar empezando, pero mostranos que vos sos el camino, sos la verdad y sos la vida. Yo quiero que repitan esta oración fuerte después de mí. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Reconozco que soy pecador y estoy arrepentido. Quiero que entres a mi corazón, quiero que entres a mi vida, que cambies mi vida, sanes mi vida y así pueda ser conocido, reconocido como Señor, y así yo te pueda reconocer como Señor, como Salvador y también como papá. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. Amén. Que tengan un excelente fin del domingo. Disfruten con sus familias. Que tengan una semana de bendición, una semana de milagros, una semana donde vean que las cosas que los molestan no los molestan más porque ustedes tienen las herramientas para vencerlas. Y que Dios esté con ustedes, no solamente esta semana, sino por siempre. Muchas gracias.